A las 12:30 del mediodía, bajo un sol blanco de Sevilla, Álvaro Serrano levantó una botella de vino y se la puso en la mano a su esposa delante de 27 invitados. «Isabel, sirve a Lucía», dijo, señalando a la joven sentada a su derecha. «Hoy vas a aprender cuál es tu sitio en esta familia». Nadie se movió, ni su madre doña Mercedes, ni el abogado que fingía mirar el mantel, ni los primos que minutos antes reían junto a la fuente de azulejos. Lucía extendió la copa con una sonrisa pequeña. «No tiembles, Isabel, solo es vino. Si alguna vez has visto a alguien ser humillado delante de todos y te has preguntado qué habrías hecho tú, quédate hasta el final de esta historia. Suscríbete al canal y déjame en los comentarios si habrías servido esa copa en silencio, si habrías tirado la botella, o si habrías esperado el momento exacto para responder». Isabel Rivas no tiró nada. Tenía 46 años, un vestido color marfil y una calma que le pesaba más que la botella fría entre los dedos. Había llegado a la finca Los Naranjos, creyendo que aquel almuerzo familiar sería una conversación incómoda sobre la separación. Pero al ver a Lucía con el collar de perlas que ella había encontrado en una factura escondida, comprendió que no era una comida. Era un escenario. Rodeó la mesa larga, cubierta de platos de aceitunas, pan caliente y naranjas con miel. Sirvió el vino sin derramar una gota. Luego miró a Álvaro. Él tenía delante una carpeta de cuero marrón. No estaba cerrada del todo. Isabel alcanzó a ver una página con su nombre y una frase subrayada. «Renuncia voluntaria a cualquier reclamación sobre la finca». El aire pareció volverse más espeso. Doña Mercedes tomó su copa y murmuró: «Una mujer educada sabe retirarse antes de convertirse en un problema». Isabel bajó la mirada hacia su bolso. Dentro llevaba un sobre amarillo con la cita para la firma de traspaso de la finca. Pero había algo peor. En la carpeta de Álvaro apareció una fecha: 2019, la misma del préstamo que ella nunca recordaba haber firmado. Y entonces Isabel entendió que aquel almuerzo no buscaba solo avergonzarla, buscaba enterrarla antes de que pudiera descubrir toda la verdad. Isabel no apartó la vista de aquella fecha. 2019. 4 números escritos en una esquina del documento, pero para ella sonaron como una puerta cerrándose por dentro. Álvaro notó que había mirado demasiado tiempo la carpeta y la cubrió con la mano. «No empieces con preguntas delante de todos», dijo, sin levantar la voz. «Hoy vamos a hacer esto con elegancia». La palabra elegancia le pareció casi ofensiva. Sobre la mesa había copas limpias, servilletas de lino, pan recién cortado y platos de cerámica pintada a mano. Todo estaba preparado para parecer una comida familiar. Pero Isabel ya había visto el mecanismo. Aquello era una firma disfrazada de almuerzo. El abogado de la familia, don Esteban Calvo, se aclaró la garganta y deslizó el contrato hacia ella, como quien ofrece una carta de vinos. «Señora Rivas, es un acuerdo sencillo. Evita tensiones, protege la imagen de ambas partes y permite que cada uno siga su camino sin daños innecesarios». Isabel miró sus dedos. El hombre llevaba un anillo de sello con el escudo de los Serrano. No era un abogado neutral. Nunca lo había sido. «¿Daños innecesarios para quién?», preguntó ella. Doña Mercedes dejó la copa sobre el plato con un sonido seco. «Isabel, no conviertas un gesto generoso en una escena vulgar». Lucía bajó la mirada, fingiendo incomodidad, pero su pie, debajo de la mesa, rozó el de Álvaro, con una confianza que no intentaba esconder. Isabel lo vio. También vio que Lucía llevaba un pequeño broche dorado en el bolso, con las iniciales de la finca grabadas. No era un regalo cualquiera. Era una señal de pertenencia. Álvaro empujó una pluma hacia ella. «Firma, ahora. Luego podrás recoger tus cosas con calma». Isabel sintió el peso del sobre amarillo dentro de su bolso. La cita para el traspaso era en menos de media hora. En otra sala de la misma finca, un banco, 2 notarios y el grupo comprador estaban esperando.
Pero si aquella cláusula sobre el préstamo de 2019 seguía viva, podían arrastrarla a una deuda que tal vez nunca había autorizado. Pasó la primera página, luego la segunda. En la tercera encontró lo que buscaba. La firmante reconoce haber participado voluntariamente en las operaciones financieras previas de Finca Los Naranjos. El corazón le golpeó una vez, fuerte. Esto no es un divorcio, dijo Isabel, muy bajo. Esto es una confesión escrita por vosotros. Álvaro endureció la mandíbula. Cuidado. No, respondió ella, levantando la vista. Cuidado tú. Durante unos segundos nadie respiró con normalidad. Entonces, desde el interior de la casa, se oyó el teléfono antiguo del despacho sonar 3 veces. Don Mateo, el viejo encargado, apareció en la puerta con el rostro pálido. Señora Rivas, dijo casi en un susurro. Preguntan por usted desde la notaría. Y en ese momento, la sonrisa de Álvaro desapareció. La voz de don Mateo no fue alta, pero bastó para que toda la mesa entendiera que Cófludo se había movido fuera del control de Álvaro. Isabel vio cómo su marido retiraba la mano de la carpeta y miraba hacia la puerta del despacho. Como si aquel teléfono antiguo hubiera sonado dentro de su propia conciencia. No tienes nada que atender, dijo él. Primero terminas aquí. Isabel no respondió de inmediato. Dejó la pluma sobre el mantel, perfectamente alineada con el borde del plato, y se limpió los dedos con la servilleta. Ese gesto pequeño, casi doméstico, le dio unos segundos para respirar. Miró la finca alrededor. Los naranjos cargados de fruta, la pared encalada que necesitaba pintura, las macetas de geranios rojos junto a la fuente. Todo parecía igual que 15 años atrás, cuando llegó allí por primera vez como prometida de Álvaro. Entonces, él aún hablaba con entusiasmo de recuperar el lugar, de hacerlo vivir sin convertirlo en una postal vacía para turistas ricos. Isabel había creído en ese sueño. No por la familia Serrano, sino por la tierra, por los trabajadores que conocían cada árbol, por don Mateo, que sabía cuándo una rama iba a secarse antes de que nadie lo notara, por Carmen, la cocinera, que guardaba recetas escritas a lápiz, en una libreta manchada de aceite. Durante los primeros años, Isabel revisó facturas por las noches, negoció pagos atrasados con proveedores de Córdoba, llamó a bancos cuando Álvaro decía estar demasiado ocupado y preparó un plan para abrir la finca a visitas privadas sin despedir a nadie. La primera temporada funcionó. Llegaron reservas, llegaron ingresos, y la finca respiró. Pero en la comida de Navidad de aquel año, Álvaro levantó una copa y dijo delante de todos: al final, con un poco de visión, he conseguido salvar los naranjos. Isabel recordó el aplauso. Recordó su propia sonrisa, pequeña y obediente. Doña Mercedes se inclinó hacia ella y le susurró: has hecho bien en no corregirlo. A los hombres hay que dejarlos sentirse útiles. Aquella frase se le quedó clavada durante años. Después, vinieron los gastos absurdos. Los eventos para impresionar a gente que nunca volvió. Los préstamos firmados con prisas, los silencios en la mesa cuando Isabel preguntaba por números concretos. Cada vez que ella señalaba un riesgo, Álvaro respondía que no convirtiera la casa en una oficina. Cada vez que insistía, él la llamaba fría. Hasta que un invierno, revisando una carpeta que había quedado olvidada en el coche, Isabel vio por primera vez una copia del préstamo de 2019. Su nombre aparecía como avalista, su firma también. Pero ese día ella no estaba en Sevilla. Estaba en Barcelona, dando una ponencia sobre gestión de fincas rurales. No lo denunció entonces, no por cobardía, sino porque comprendió que si hablaba sin pruebas, los Serrano la convertirían en una mujer resentida. Así que empezó a guardar correos, fechas, recibos, mensajes. Empezó a escuchar más y hablar menos. Ahora, en el patio, Álvaro volvió a empujar el contrato hacia ella. Firma, Isabel. Ella levantó la vista hacia don Mateo. El anciano no se movía de la puerta. Tenía una mano cerrada.
como si escondiera algo pequeño. Y cuando Isabel pasó junto a él para entrar en la casa, don Mateo abrió apenas los dedos. En su palma había una llave antigua, oscura, con una etiqueta gastada que decía: Archivo 2019. Isabel cerró los dedos alrededor de la llave sin mirar a don Mateo. Lo hizo con la naturalidad de quien recoge un pañuelo. Pero sintió el metal frío clavarse en la palma como una advertencia. Álvaro se levantó de la mesa. ¿A dónde crees que vas? Ella se detuvo junto al arco, que daba al interior de la casa. La sombra del pasillo le cubría medio rostro, mientras detrás de ella el patio seguía lleno de sol. Copas y miradas quietas. A atender una llamada que lleva años esperando, respondió. Lucía soltó una risa corta, nerviosa. Qué dramática. Siempre hablando como si todo fuera más profundo de lo que es. Isabel volvió la cabeza apenas. No, Lucía. Lo profundo no suele hacer ruido. Por eso algunos lo confunden con vacío. Nadie dijo nada. Álvaro dio 2 pasos hacia ella. Pero doña Mercedes levantó una mano. No para proteger a Isabel, sino para cuidar la escena. La matriarca sabía cuando una familia empezaba a parecer desesperada delante de los invitados. Isabel dijo con una suavidad demasiado ensayada. Si necesitas un momento, tómalo. Pero no olvides que aquí hay personas esperando una respuesta adulta. La palabra adulta cayó sobre la mesa con la misma frialdad que antes había caído la palabra educación. Isabel pensó en cuántas veces esas mujeres de apellido antiguo usaban buenas maneras para esconder amenazas. Antes de entrar en la casa, Carmen, la cocinera, apareció con una bandeja de postres. Llevaba el delantal blanco manchado de miel y las manos enrojecidas por el calor de la cocina. Sobre la bandeja brillaban pequeñas copas de naranja con miel y canela. El postre que Isabel había rescatado de una libreta vieja de su propia madre, y que años atrás había incorporado al menú de la finca. Carmen miró a Isabel. No dijo nada, pero sus ojos tenían una mezcla de vergüenza y pena. Sabía lo que significaba servir algo que era tuyo a quien acababa de ocupar tu lugar. Lucía tomó una copa de postre antes de que se la ofrecieran. Delicioso, dijo, probando una cucharada. Álvaro me contó que esto era una tradición familiar. Me gustaría conservarlo cuando todo cambie. Algo bonito de Isabel debe quedarse, ¿no? Un primo de Álvaro soltó una carcajada incómoda. Otro fingió toser. Don Esteban, el abogado, bajó la vista hacia su móvil. Álvaro aprovechó la grieta. Sí, al menos dejó una receta útil. Isabel sintió el golpe, pero no se quebró. Caminó de regreso a la mesa, tomó una de las copas de postre y la colocó delante de Lucía con cuidado. Una persona puede sentarse en la silla de otra, dijo en voz baja. Pero eso no significa que entienda la historia de la mesa. Lucía perdió el color en los labios. Álvaro se acercó lo suficiente para que solo ella oyera su siguiente frase. Firma, o haré que toda Sevilla crea que saliste de aquí como entraste, sin nada. Entonces él le sujetó la muñeca bajo el borde de la mesa. No fue un gesto violento para los demás, pero sí lo bastante firme para recordarle quién creía tener el control. Isabel miró su mano. Luego miró la llave escondida en la suya. El teléfono del despacho volvió a sonar desde dentro de la casa. Esta vez no fueron 3 timbres, fueron 5. Don Mateo palideció, y antes de que Isabel pudiera moverse, doña Mercedes dejó caer una frase que cambió el aire del patio. Álvaro. La habitación del archivo debía seguir cerrada. La frase de doña Mercedes no cayó como una advertencia. Cayó como una confesión mal medida. Isabel giró despacio hacia ella. La vio llevarse la copa a los labios, pero no beber. Por primera vez desde que había llegado a la finca, la matriarca no parecía dueña de la mesa. Parecía una mujer calculando cuánto se había escapado por una grieta. Álvaro también la miró. Madre, dijo, con los dientes apretados. No era necesario. Ese pequeño reproche le confirmó a Isabel algo más doloroso que la traición. No estaba delante de un secreto de Álvaro solamente.
Estaba delante de un secreto familiar. El teléfono del despacho dejó de sonar. El silencio que quedó fue peor. Se oía el zumbido de las abejas entre los naranjos, el roce de una servilleta, el hielo moviéndose dentro de una jarra de agua. Nadie tocaba ya la comida. Isabel guardó la llave en el puño y caminó hacia la casa. Álvaro intentó seguirla, pero don Mateo se adelantó un paso. No lo empujó. Solo se colocó en medio con la espalda recta, como un hombre viejo que había esperado demasiado tiempo para hacer algo pequeño pero necesario. Déjela pasar, señor Álvaro. La voz del encargado tembló, aunque no retrocedió. Álvaro soltó una risa baja. ¿Ahora tú también das órdenes en mi casa? Don Mateo bajó los ojos un instante. Luego respondió, no, señor. Solo estoy recordando de quién era antes de que usted la llenara de deudas. Aquello abrió una herida en el patio. Algunos invitados se miraron sin saber si fingir que no habían oído. Lucía dejó la copa de postre sobre la mesa con demasiado cuidado. Doña Mercedes palideció, pero no dijo nada. Isabel entró en el pasillo principal. La casa olía a piedra fresca, cera de muebles y café recalentado. En las paredes colgaban retratos de hombre serrano, con chaquetas oscuras y miradas severas. Durante años, esos cuadros le habían parecido parte de la historia. Ahora le parecieron testigos de una mentira heredada. Llegó al despacho. El teléfono antiguo, negro y pesado, estaba sobre una mesa de nogal. Junto a él había un bloc con una nota escrita a mano por Carmen. Notaría. Segunda llamada. Urgente. Isabel tomó el auricular. Isabel Rivas. Al otro lado una voz masculina habló con sobriedad. Señora Rivas, soy Rafael Molina, de la notaría. La firma de traspaso puede comenzar en 20 minutos, pero el banco nos acaba de informar que el préstamo de 2019 sigue asociado a su nombre. Necesitamos confirmar si usted reconoce esa garantía. Isabel cerró los ojos un segundo. No la reconozco. Entonces necesitamos revisar el archivo original antes de proceder. Sin eso, los Serrano podrían bloquear parte de la operación. Ella miró la llave en su mano. Estoy entrando al archivo ahora. Colgó sin despedirse. No por falta de educación, sino porque el tiempo había dejado de ser amable. El archivo estaba al fondo del corredor, detrás de una puerta estrecha, que siempre había parecido inútil. Isabel introdujo la llave. Al principio no giró. El metal raspó dentro de la cerradura, seco, como si la casa se resistiera a entregar lo que había guardado. Don Mateo apareció detrás de ella, respirando con dificultad. Su suegro me pidió que conservara esa llave, susurró. Me dijo que, si algún día usted preguntaba por 2019, debía dársela. Isabel no pudo contestar. Giró la llave de nuevo. Esta vez cedió. Dentro había cajas de cartón, carpetas atadas con cuerda y polvo sobre los estantes. Don Mateo señaló una caja baja, apartada de las demás. Esa no estaba en el inventario. Isabel se agachó y leyó la etiqueta amarillenta. Préstamo 2019. Copias privadas. No destruir. Cuando levantó la tapa encontró un sobre sellado con su nombre escrito por una mano que reconoció demasiado tarde. La de su suegro muerto. Isabel no abrió el sobre de inmediato. Lo sostuvo entre las dos manos, sintiendo el grosor del papel, la cera vieja del sello, la presión de un nombre que ya no podía defenderse. Su suegro, don Julián Serrano, había muerto 3 años antes. Una madrugada de enero, después de una enfermedad breve que la familia nombró siempre con discreción. Para Álvaro, su padre había sido una sombra exigente. Para Isabel, había sido un hombre duro, pero no ciego. Don Mateo cerró la puerta del archivo con cuidado. Él sabía que algo no estaba bien, dijo. No me contó todo. Solo me pidió que guardara esto lejos de doña Mercedes. Isabel levantó la mirada. ¿De ella? El anciano apretó los labios. Afuera, en el patio, llegaban voces apagadas. El ruido de una silla arrastrada. Una copa golpeando contra un plato. El almuerzo seguía allí,
intentando parecer normal. Doña Mercedes sabía más de lo que decía, murmuró don Mateo, y don Julián lo descubrió demasiado tarde. Isabel rompió el sello con una uña. Dentro había 3 documentos y una carta doblada en 4 partes. Primero sacó la copia del préstamo de 2019. Su firma aparecía al final, redondeada, casi perfecta, demasiado perfecta. Luego encontró un justificante de hotel en Barcelona a su nombre, fechado el mismo día, con hora de entrada a las 9:13 de la mañana. Después, una copia impresa del programa de una conferencia sobre gestión rural, donde figuraba ella como ponente a las 11. Le temblaron los dedos. No porque necesitara pruebas para saber la verdad, sino porque por primera vez la verdad tenía cuerpo, fecha, tinte y testigos. Abrió la carta. Isabel, empezaba. Si estás leyendo esto, significa que no pude reparar a tiempo lo que mi hijo hizo, o lo que permitió que se hiciera en su nombre. La frase la obligó a sentarse sobre una caja baja. Don Mateo bajó la vista. Don Julián explicaba que, meses antes de morir, había revisado antiguas operaciones de la finca y encontrado inconsistencias en el aval de 2019. Había pedido discretamente a un perito comparar firmas. El informe preliminar, también dentro del sobre, señalaba diferencias claras en la presión, inclinación y continuidad, el trazo. No era una acusación definitiva, pero sí bastante para abrir una investigación. Isabel siguió leyendo con el pecho cerrado. Mercedes insistió en que remover aquello destruiría a la familia. Álvaro dijo que tú habías autorizado verbalmente la operación y que no había necesidad de incomodarte con detalles. Yo elegí creerles demasiado tiempo. Ese fue mi pecado. Isabel sintió una rabia silenciosa, más fría que el llanto. No era solo el préstamo. Era haber vivido años dentro de una casa donde todos preferían proteger el apellido antes que preguntarle a una mujer si la habían usado. En el fondo del sobre había una pequeña memoria USB pegada con cinta transparente. Sobre ella, don Julián había escrito: reunión con el banco, audio, no entregar sin abogado. Don Mateo señaló la memoria con miedo. Nunca la escuché. Isabel tampoco quiso hacerlo allí. La guardó en su bolso junto al sobre amarillo del traspaso. Luego tomó el informe del perito y el justificante de Barcelona. Necesito que venga el notario al archivo, dijo. Y también el representante del banco. Don Mateo asintió y salió por el corredor con una prisa torpe. Isabel se quedó unos segundos sola entre cajas, polvo y nombres antiguos. Podía oír la voz de Álvaro fuera, más alta ahora, explicando a los invitados que todo era un malentendido, que su esposa estaba nerviosa, que había mezclado asuntos personales con papeles de la finca. Entonces oyó a doña Mercedes. No dejéis que entre nadie al archivo sin mí. Isabel apagó la luz pequeña del cuarto, se acercó a la rendija de la puerta y vio algo que le heló la sangre. Lucía caminaba hacia el pasillo con el móvil en la mano, borrando mensajes. Isabel no salió de inmediato. Observó a Lucía desde la rendija, viendo cómo sus dedos se movían deprisa sobre la pantalla. No parecía una mujer borrando una conversación sin importancia. Tenía los hombros tensos, la boca apretada, y cada pocos segundos miraba hacia el patio, como si temiera que alguien pronunciara su nombre antes de tiempo. Isabel abrió la puerta. Lucía se sobresaltó tanto que casi dejó caer el móvil. ¿Buscabas el baño?, preguntó Isabel. La joven intentó recomponerse, guardó el teléfono en el bolso y alisó la tela roja de su vestido. No tengo por qué darte explicaciones. No, respondió Isabel, pero quizá tengas que dárselas al banco. Por primera vez, Lucía no encontró una frase elegante. Se quedó quieta, midiendo la distancia entre la puerta del archivo y la salida al patio. Isabel vio ese cálculo y entendió que había algo más que vergüenza. Había miedo. Don Mateo regresó con el representante del banco y el notario. Un hombre delgado de gafas oscuras que caminaba
con una carpeta pegada al pecho. Detrás venía Carmen, sin bandeja, limpiándose las manos en el delantal como si hubiera dejado la cocina, porque la casa entera ardía. «Señora Rivas», dijo el notario, «necesitamos custodiar los documentos originales». Isabel le entregó la carta de don Julián, el informe preliminar y el justificante de Barcelona. El hombre no hizo ningún gesto dramático. Solo se puso los guantes finos que llevaba en el bolsillo y guardó cada papel en una funda transparente. Esa sobriedad hizo que todo pareciera aún más grave. Álvaro apareció al fondo del pasillo. «¿Qué está pasando aquí?». Nadie contestó al principio. El representante del banco miró a Isabel, pidiendo permiso con los ojos. Ella sintió. «Señor Serrano», dijo él, «han aparecido documentos que cuestionan la validez del aval de 2019. Hasta que se verifique la firma, la operación no puede seguir tratándose como una deuda reconocida por la señora Rivas». Álvaro se quedó inmóvil. Luego miró a Lucía, que había bajado los ojos. Ese pequeño movimiento fue suficiente para que Isabel comprendiera que él también sabía qué mensajes podían estar desapareciendo del teléfono de ella. «Esto es una maniobra», dijo Álvaro. «Mi esposa está intentando vengarse». Isabel salió al patio sin responderle. No quería discutir en un pasillo oscuro, junto a cajas polvorientas. Si la mentira había sido servida en la mesa, allí debía empezar a retirarse. Cuando volvió al almuerzo, las conversaciones murieron una por una. Doña Mercedes estaba de pie junto a su silla. Mantenía el mentón alto, pero sus dedos apretaban el abanico hasta doblarlo. Isabel colocó sobre la mesa 3 copias protegidas: el contrato de traspaso, el informe del perito y el justificante de Barcelona. El notario se puso a su lado. El representante del banco permaneció un paso atrás. «No voy a convertir esto en un espectáculo», dijo Isabel con voz tranquila, «pero tampoco voy a seguir protegiendo una mentira que usaron contra mí». Álvaro llegó al patio y habló antes de que el silencio lo aplastara. «Isabel está mezclando nuestro divorcio con asuntos de la finca». «No», dijo ella. «Tú mezclaste mi nombre con una deuda que yo no firmé». Un murmullo bajo recorrió la mesa. Lucía buscó la mirada de Álvaro, pero él no la sostuvo. El notario explicó, con palabras secas, que existían indicios suficientes para suspender cualquier reconocimiento automático del aval. El banco confirmaría la autenticidad de la firma y entregaría la memoria USB a los abogados correspondientes. La operación de traspaso podía continuar, pero bajo una condición. Los Serrano quedaban fuera de cualquier gestión provisional hasta aclarar responsabilidades. Doña Mercedes dio un paso al frente. «Esa finca pertenece a nuestra familia desde hace generaciones». Isabel la miró con una tristeza serena. «Entonces debieron cuidarla como familia, no usarla como escudo para esconder lo que no querían mirar». La matriarca no respondió. Por primera vez, nadie acudió a salvar su dignidad. Lucía intentó retirarse, pero Carmen, desde la entrada, habló sin levantar la voz. «Señorita, su móvil está sonando». El teléfono de Lucía vibraba dentro del bolso. En la pantalla, visible para todos, aparecía un mensaje recién llegado de un contacto guardado como A. Banco, bórralo de la firma. Si Isabel lo encuentra, Álvaro nos arrastra a todos. Isabel no tocó el móvil. No hizo falta. El notario ya lo había visto. Y cuando Álvaro leyó la pantalla, su rostro dejó de parecer enfadado. Pareció, por fin, descubierto. 3 meses después, la finca Los Naranjos volvió a abrir sus puertas, pero ya no con el ruido elegante de antes. No hubo coches de lujo alineados en la entrada, ni invitados fingiendo admiración bajo los naranjos. Hubo albañiles terminando una pared encalada, Carmen revisando el nuevo menú en la cocina, don Mateo caminando despacio por el patio, con una libreta en la mano, y trabajadores que por primera vez firmaban contratos claros. Isabel no convirtió la caída de los Serrano en una fiesta. Entregó los documentos al banco.
Dejó que los abogados hicieran su trabajo y firmó el divorcio sin aceptar cláusulas de silencio. Álvaro tuvo que responder por el préstamo de 2019 y por las maniobras hechas a espaldas de ella. Doña Mercedes se retiró de la finca sin despedirse. Lucía desapareció de los almuerzos sociales de Sevilla, no arruinada, pero sí lejos de aquel lugar donde había confundido ser elegida con tener valor. Isabel tampoco salió ilesa. Algunas mañanas aún se detenía frente al viejo comedor y recordaba la botella de vino en su mano, la mirada de los invitados, la frase de Álvaro, intentando ponerla en su sitio, pero ya no bajaba la cabeza. Respiraba, tocaba la llave del archivo que ahora guardaba en un cajón y seguía caminando. La finca empezó a vivir de otra manera. Los visitantes llegaban para conocer los naranjos, probar el aceite, escuchar historias de la tierra y comer bajo una sombra limpia, sin humillaciones escondidas detrás de manteles blancos. Una tarde, Carmen le sirvió a Isabel una copa pequeña de vino blanco. «Señora Rivas, hoy no tiene que servir a nadie». Isabel sonrió y miró el patio, donde las hojas de los naranjos se movían con un viento suave. «No, Carmen. Hoy solo voy a sentarme un momento». Y por primera vez en muchos años, sentarse no le pareció rendirse. Le pareció volver a casa. A veces, la traición no llega con gritos. Llega servida en una mesa bonita, con palabras educadas, con personas que sonríen mientras intentan quitarte el lugar que tú misma ayudaste a construir. Por eso la historia de Isabel no habla solo de un matrimonio roto. Habla de esa parte de nosotros que tarda demasiado en aceptar que alguien amado también puede dañarnos. Confiar no es un error. Amar tampoco. El error es abandonar la propia voz para que otra persona se sienta más grande. Isabel no recuperó su dignidad porque humilló a quienes la humillaron. La recuperó porque dejó de proteger mentiras que la estaban destruyendo. La justicia verdadera no siempre hace ruido. A veces llega en forma de un documento, una llave vieja, una firma tranquila o una decisión que ya no se negocia. Y cuando una persona traicionada consigue mantenerse firme sin convertirse en cruel, algo muy profundo empieza a sanar. No siempre podemos evitar que alguien nos falle, pero sí podemos decidir no vivir arrodillados ante esa herida. Porque perder una relación duele, pero perderse a uno mismo por salvarla duele mucho más.